entrar a la guerra espiritual y vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe y Él sea el que nos enseñe, ¿verdad? Porque Él es el que necesitamos que nos enseñe. Si me acompañan, Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta enseñanza en tus manos, precioso Dios santo y poderoso, pidiéndote, precioso Dios, que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, ayudándonos a entender aquello que no hemos entendido, Padre, precioso Dios santo y poderoso, para servirte más y mejor, precioso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cancelamos cualquier cosa que el enemigo quiera venir a torcer de cualquier manera y declaramos, Padre bendito de gloria, que tu Santo Espíritu viene revelando su palabra, precioso Dios, a cada corazón, a cada vida, no solo de los que estamos aquí, Señor, sino también de los que están recibiendo esta palabra por medio de las redes sociales. Padre, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tenemos aquí el cuadro, ¿verdad? No sé si lo alcancen a ver todos, pero es el cuadro del tabernáculo de aquellos tiempos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. ¿Y por qué estamos haciendo referencia a esto? Porque escuché una enseñanza, bueno, un libro donde habla de cómo este siervo, y es un siervo que el Señor lo ha usado muchísimo, y cómo él tiene esta como figura para entrar a la oración. Y yo digo, nosotros a lo mejor nos hemos perdido mucho porque no estaba, de repente empezamos a orar y empezamos a orar aquí, y de repente andamos por allá y al otro lado andamos por el otro lado. Estamos, como dice una sierva que estaba leyendo otro libro, dice, oramos a lo loco. Entonces, como cuando yo empecé a oírlo a él, lo que él estaba diciendo y cómo él se guiaba a través del tabernáculo, las paradas que hacía, o por lo que hay en el tabernáculo, me hizo mucho sentido y dije, quizás nos estamos perdiendo de tanto. Y estamos peleando mucho con el enemigo porque no estamos yendo por el camino correcto, no estamos entrando en la dimensión que el Señor quiere llevarnos. Y por eso es que tenemos aquí esta figura. Al entrar, tenemos esa línea moradita, la pura entrada donde está la flecha. Esa es la entrada al tabernáculo. Y esa entrada, dice la palabra del Señor, que tenemos que entrar con alabanza, ¿verdad? Con ofrenda de alabanza, tenemos que llegar ahí. Y lo primerito que se encontraba ahí, voy a dar un repaso rapidito sobre eso nada más y luego entramos acá. Lo primerito que encontrábamos ahí, ¿qué creen que era? El altar de bronce, donde se va a hacer sacrificio. Y ahí es donde nosotros a lo mejor nos brincamos eso, ¿verdad? Y rápido queremos ir a pedirle al Señor rápido, y nos brincamos el altar de sacrificio, no vamos ahí a hacer el sacrificio. Ese altar de sacrificio representa la cruz de Cristo. Luego tenemos la fuente donde se lavaban los sacerdotes. Después de hacer sacrificio, ellos iban y se lavaban. Tenían que estar limpios para poder entrar al lugar santo. Y nosotros de repente ya queremos estar en el lugar santísimo, ¿verdad? Queremos entrar por los atrios y pum, rápido, al lugar santísimo. Y no, es un proceso. Entonces había que lavarse primero. ¿Y con qué nos lavamos? Con la palabra del Señor, ¿verdad? Con eso venimos a lavarnos, venimos a limpiarnos, venimos a llenarnos de la palabra del Señor. Y eso nos prepara para poder entrar al lugar santo. Nos está preparando para guiarnos al lugar santo. Y cuando entramos al lugar santo, encontramos ¿qué? El candelero que está de este lado, ¿verdad? Encontramos ahí el candelero que viene representando ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando entramos al lugar santo, ¿qué es lo primero que tenemos? Mire, cuando pasamos del altar de bronce a la fuente, cuando terminamos de orar en la fuente, es como que nos introduce, nos avienta, ¿a qué? Al altar, al candelero, a la presencia del Espíritu Santo, a rogarle al Espíritu Santo que nos llene, que nos fortalezca, que nos guarde, que nos guíe. Entonces, cuando estamos ahí, frente al candelero, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos ayude, de repente ya estamos listos, ¿para qué? Para recibir el pan del cielo, para recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Lo que estamos haciendo ahí es declarando de todo lo que el Señor ya nos libró, de todo lo que el Señor ya hizo por nosotros. Y eso nos va capacitando, ¿para qué? Para entrar al altar del incienso, que es donde se adoraba al Señor. Allí nada más se adora, se bendice su nombre santo. Y eso nos abre la puerta, ¿qué? Al lugar santísimo. Al fin estamos en el lugar santísimo donde estaba, ¿qué? El arca. ¿Y en el arca qué había? En el arca estaban los 10 mandamientos. Ahí nos recordamos, ¿verdad? Que los 10 mandamientos
Era el antiguo pacto, pero ahora tenemos un pacto mejor. El pacto de nuestro Señor Jesucristo, el que hizo con su sangre bendita. Luego también tenemos la vara de Aarón, ¿verdad? Recordándonos al Señor que para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Si hizo florecer una vara, ¿qué no puede hacer con qué petición que nosotros llevemos no nos puede contestar? Si hizo florecer una vara seca, imagínese. Y también encontramos ahí el maná, ¿verdad? Guardaron un poco de maná para recordarnos que la provisión del Señor siempre está con nosotros, para que no estemos afligidos por nada. Entonces ahí, cuando estamos ahí en el altar de en el lugar santísimo, frente al arca, empezamos a orar y a bendecir al Señor, y eso nos va abriendo la puerta para que entremos ya, y entonces sí de lleno a lo que vamos buscando. Ahí es cuando nosotros sacamos nuestra lista y empezamos, Señor por este, Señor por este, Señor por este otro, y así el Señor nos va guiando. Pero cuando estamos en esa dimensión ya, el Espíritu Santo nos va diciendo, nos va revelando lo que pasa, lo que es, por qué vas a orar por esta persona, por qué vas a orar por esta otra persona, en qué dirección vas a orar por esta otra persona. En la mañana, fíjese bien bonito, yo estaba orando por varias personas de aquí de la iglesia, y de repente el Señor me empezó a guiar a orar para que el Señor sanara a estas personas de los traumas que habían recibido en aquel tiempo que yo no sé cuándo. Pero los traumas que habían recibido, y de repente el Señor me decía, ora por esta de los traumas que recibió a los 6 años. Yo no sé qué le pasó a los 6 años, pero el Señor sí sabe. Porque Él nos va guiando, ¿verdad? Ya no vamos allá ciegas, porque vamos siendo capacitados. Bueno, esa era una pequeña introducción para ver lo que es el tabernáculo y cómo vamos a ir entrando ahí. Esta enseñanza, como es larga, no la vamos a terminar hoy. La hemos dividido en 3 partes. La vamos a empezar ahora y vamos a poner la ayuda del Señor, vamos a hacer unas cuantas páginas y luego estaríamos cubriendo la siguiente semana, y la tercera semana terminaríamos ya con toda la enseñanza, porque es bastante extensa, no se puede hacer en un solo, porque estaría brincando de una cosa a la otra y no habría mucha explicación, ¿verdad? Entonces la queremos hacer así para que se pueda no solo aprender mejor, sino utilizar mejor, que se podamos comprender mejor y entrar mejor a lo que el Señor nos quiere enseñar. Bueno, vamos a leer la palabra en Primera de Pedro 5:8, y la palabra del Señor nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, no dice que tú ya tienes mucho conocimiento, tú ya tienes tantos años en el Evangelio, quédate tranquilo, ya a ti no te va a hacer nada, porque pues tú ya eres, como dicen, ¿verdad? Tienes señoría en el Evangelio. Hay muchas compañías dicen, porque fulano tiene señoría, hace lo que quiere, entra a la hora que quiere, se va a la hora que quiere, porque tiene señoría, ya tiene mucho tiempo en la compañía. En esto del Evangelio no hay señoría, el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Quién tiene algo, una puertita abierta, una rendija por ahí para dónde meterse? Él siempre está buscando eso, para entrar a la guerra espiritual y obtener la victoria en las luchas que se nos están presentando, como también para recuperar aquello que perdimos o lo que el enemigo nos robó. Tenemos que reconocer unos puntos. Y vamos a ir viendo esos puntos desglosados poco a poquito. Reconocer que el adversario Satanás es real. Muchas veces nosotros pensamos, no es cierto. Yo pensaba que no era cierto. Yo decía, son ideas de la gente. Ideas de la gente para echarle la culpa al diablo y quedarse muy tranquilos. Decía, mira qué bonito. No, decía yo, cada quien tiene la libertad para decidir qué quiere hacer, cómo quiere contestar, qué va a decir y qué no va a decir. Y sí es cierto, ¿verdad? Todos tenemos libre albedrío, todos podemos escoger lo que querramos hacer, pero sí es verdad también que hay alguien empujándonos, que hay alguien ahí empujándonos para darnos el que nos vayamos por ese camino, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me costó entender, y por la misericordia del Señor lo pude entender cuando empecé a leer aquellos libros que me parecían tan macabros y no hallaba qué hacer con ellos. Mire, tanto fue la cosa que tuve que orar por uno porque me hacía que se me aparecían los ojillos por todos lados. Y tuve que orar para que Dios me permitiera leer ese libro, y que si no era su voluntad que yo lo leyera, que me quitara el deseo de leerlo. Y si era su voluntad, que ya no estuviera mirando ojillos por todos lados. Entonces sí, gracias al Señor lo pude leer, pero fue
algo tremendo, ¿verdad? Porque yo no creía en esas cosas. Y quizás el Señor me quiso enseñar si existe. Ahí está. Que no lo mires no quiere decir que no está. No miras el aire y ahí está, ¿verdad? La segunda cosa es aceptar la autoridad que Dios nos ha concedido. Muchas veces no podemos aceptar eso, ¿verdad? Seguimos dudando de lo que Dios pone en nosotros. No tanto que dudemos del poder de Dios, de su gloria, de su majestad, de su grandeza, de su amor, de su señorío. Pero sí dudamos en que yo soy poca cosa. Yo sigo sintiéndome poca cosa y todavía no he entendido que valgo la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que el Señor puso en mí una esencia, la esencia de Él, y esa es valiosísima y yo todavía no lo he entendido. Imagínense, yo de repente empecé a entender cuánto valor el Señor había puesto en nosotros cuando había una mujer conectada a unos máquinas para filtrarle la sangre de los riñones y esas máquinas estaban al tamaño del refrigerador. 2 máquinas así. Dije, Dios mío, con unas cositas así se filtra mi sangre y esta mujer tiene que estar pegada ahí a 2 máquinas de tamaño del refrigerador para que le filtren toda la sangre. Y yo me quedé asombrada con eso y luego el montón de mangueras que iban unas al resumidero y otras mangueras al foso del agua para que le estuvieran ahí filtrando o cosas con amonía y no sé cuánta cosa. Y dije, Dios santo. Todo eso lo hace algo tan chiquito dentro de nosotros y no valoramos lo que tenemos. Lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos cuesta. El tercer punto va a ser usar toda la armadura de Dios. No podemos venir a la guerra. Antes tenían un dicho que decía, ni va a la guerra sin fusil, ¿verdad? No podemos venir a la guerra sin la armadura, no solo la espada, sino también tenemos que venir cubiertos con el casco, con la coraza, venir cubiertos con calzado los pies y no podemos entrar a la guerra o pensar que vamos a ganar la guerra así nomás. Nomás porque sí, no, tenemos que usar todo lo que el Señor nos ha dado. Y también otra cosa que tenemos que tener que hacer es apuntar bien nuestras armas, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios por esas metralletas que nomás tiran y ahí le pega porque le pega, ¿verdad? Pero imagínense que tiene una arma que solo dispara una vez, tiene que apuntar bien, imagínense que apunta por allá y va a pegar por allá. No, pues no. Tiene que apuntar bien a lo que está operando. A veces no sabemos qué es lo que está operando y nosotros estamos dando ahí por todos lados. Vamos a ver el punto número 1, reconocer que el adversario Satanás es real, pero también ya fue derrotado. Eso es algo que tenemos que reconocer, que él es real y hace todo lo que puede, pero ya fue derrotado. Alguien me preguntó una vez, ¿y cómo es eso que Satanás está ahí, pero ya fue derrotado? Bueno, le dije, mire, si usted tiene una casa y alguien se mete a vivir en su casa, la casa sigue siendo suya. Porque los papeles dicen ahí que la casa es suya, pero el que tiene que ir a sacar al que está viviendo ahí. Y para poder tomar posesión de su casa, usted tiene que primero desalojar al que está viviendo ahí. Es como cuando en el tiempo de los israelitas, ¿verdad? Cuando ellos fueron a conquistar la tierra de Canaán. Ya Dios le había dicho a Abraham muchísimos años antes que la tierra era de ellos. Les pertenecía. Pero ellos no fueron a decirle, oigan, esta tierra es mía, váyanse. Tuvieron que pelear, tuvieron que luchar por ella. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Tenemos que luchar para tomar posesión de lo que ya Dios nos entregó. Y eso es lo que a veces nos cuesta un poco entender, ¿verdad? Y en 1 Samuel 17:26 nos dice la palabra del Señor. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Mire, era alguien que entendía que ya el enemigo estaba derrotado. A él no le asustó mirar a aquel hombre tan grandotote. A él no le asustó. ¿Él qué hizo? ¿Qué le van a dar al que lo venza? Él fue a preguntar, ¿qué le iban a dar a que o sea, qué recompensa sí había? Y él estaba estaba más interesado en qué recompensa había, o sea, qué había de bueno para ellos, no nomás la gloria para el rey, ¿verdad? Él también quería algo. ¿Y por qué? Porque él sabía que ya estaba derrotado. Él no estaba atemorizado como el resto de los soldados. Imagínense, era un ejército grande. Saúl, que estaba experimentado en la guerra, era un hombre de guerra. Él también estaba atemorizado.
Dice la palabra que los hermanos más grandes de David, los mayores, estaban ahí en la guerra. Los hermanos mayores, todos estaban ahí en la guerra. El único chiquito era él, que era el más jovencito, y él andaba por allá. ¿Y quién era? El que tuvo la sabiduría. Aquel que andaba cuidando allá las ovejas, aquel que traían allá, que no le ponían caso a nadie. En cambio, los hombres de guerra, los que estaban ahí, todos amedrentados, todos asustados, porque le tenían miedo a aquel paladín. Le tenían miedo, los asustaba. Y a nosotros, dígame, si no, viene cualquier cosa y ahí estamos, temblandito, ¿verdad? Y en vez de pensar, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo tú te estás moviendo en esta situación? Permíteme ver con tus ojos cómo tú te estás moviendo en esta situación. Porque a veces le voy a decir que aquello que nos parece tan mal es una oportunidad que Dios quiere darnos. ¿Para qué? Para reconquistar algo. Para reconquistar un terreno que a lo mejor perdimos hace mucho tiempo, pero Dios en su misericordia quiere que nosotros lo recuperemos. La guerra espiritual es una confrontación, es una lucha cuerpo a cuerpo con el adversario, es un choque de poder entre los dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, cuyo comandante en jefe es Satanás. Y eso es lo que es, ¿verdad? La guerra espiritual, estamos peleando. Nosotros, mire qué tremendo es. Nosotros podemos alinearnos en qué equipo queremos pelear. ¿Con el equipo de Dios o con el equipo de las tinieblas? Cuando empezamos a mirar todos los obstáculos, todos los en contras de aquella situación, estamos alineándonos a qué cree. Al equipo de las tinieblas. Eso es lo que Él quiere que miremos. ¿Para qué? Para que antes de entrar a la guerra como el ejército de Israel, ya estemos desanimados. Antes siquiera de hacer nada, ya no, pues ¿para qué? No, ni para que haga nada. Ya estamos desanimados y eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque no quiere que le presentemos lucha, porque si nos levantamos creyéndole al Señor, va a pasar lo que pasó con David, ¿verdad? En Efesios 6:12 nos dice la palabra del Señor, y lo leemos en la traducción lenguaje actual. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Eso era algo que yo no entendía. Yo no lo entendía, no me cabía en la mente que había otros seres por ahí que yo no los miraba, pero que eran reales, que eran verdaderos, que estaban actuando ahí y que influenciaban a la gente a hacer y a tener ciertas conductas. Era algo que yo no entendía eso, y Dios en su infinita misericordia me abrió los ojos para que yo pudiera entender eso. Punto número 2, aceptar la autoridad que Dios nos ha concedido. Porque, mire, ¿cómo yo voy a pelear en contra del enemigo si yo no acepto la autoridad de aquel que me ha levantado, de aquel que me ha tomado como soldado? Supongamos, yo estoy en el ejército de Estados Unidos, voy y me listo con el ejército de Estados Unidos, pero yo no respeto la autoridad y yo no recibo la autoridad. Qué bien me va a ir en la guerra. Yo estoy en contra de los mismos que deben de estar a favor mío. No estoy ni a favor de aquellos ni de estos, estoy en contra de todos, o sea, estoy en el medio del fuego. Entonces me van a dar por un lado y me van a dar por el otro, y como coladera voy a quedar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy reconociendo, no estoy aceptando la autoridad que se me ha dado. Entonces, si yo reconozco la autoridad que tengo, yo voy a ir representando esa autoridad como lo hizo David. David no dijo, es porque yo soy chiquito, ¿verdad? Yo soy hijo de mi padre. No, dijo, porque yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Era la autoridad más grande que él conocía y en esa autoridad vino. Entonces nosotros cuando vamos a pelear tenemos que reconocer esa autoridad para recibirla, y no solo para recibirla, sino para ir a representándola. En Zacarías 4:6 nos dice la palabra del Señor, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que entender eso. No es porque tanto yo puedo. Porque imagínense si fuera a qué tanto yo puedo, no lo podría hacer porque mire mi estatura, y si me toca pelear con alguien grandote como le tocó a David. David era chiquito y le tocó un gigante. Y él pudo, ¿por qué? Porque no iba en sus fuerzas. Iba en el poder del Espíritu Santo. Y cuando vamos en el poder del Espíritu Santo, tenemos la fuerza del Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra.
Entonces, esa es la autoridad que va respaldándonos. Y eso es lo que necesitamos reconocer. Para tener éxito en la guerra espiritual debemos aceptar la autoridad que Dios nos ha dado. Juan 15:4 nos dice la palabra del Señor: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y mire, bien clarita la palabra del Señor. Están conmigo y yo los respaldo. No están conmigo, yo no puedo hacer nada. Y así a veces nos pasa, que nosotros decimos soy cristiano, pero no estamos obedeciéndole, porque Él dice que los que dicen que somos de Él, que tenemos que obedecer su palabra. Entonces nos queremos brincar eso, ¿verdad? Y queremos que el Señor nos respalde y vamos y pegamos gritos, que el enemigo se vaya y se aleje de la casa de nuestra familia y todo sigue igual. ¿Por qué? Porque la autoridad del Señor no está con nosotros, porque no estamos nosotros obedeciéndolo a Él. Si yo lo obedezco nomás cuando me están mirando y cuando yo estoy allá solita, no, pues imagínense. No necesitamos mucho, miren, nomás con que yo no lea la palabra, nomás con que yo no ore. Ya estoy desobedeciendo al Señor porque Él me ha mandado. Él me ha mandado a hacer eso. Ya nomás con que no haga eso, aunque venga a la iglesia, ya no estoy obedeciendo. Y entonces el Señor, ¿cómo me va a decir lo que quiere que haga? Si no me estoy disponiendo ahí a ser uno con su Espíritu. Y ahora peor, si no vengo a la iglesia, pues menos, imagínense. Estoy más a merced del maligno y él está tan contento y tan feliz de que yo siga así y él me sigue poniendo enredos y enredos y enredos para que yo no venga a la iglesia, para que yo no ore, para que yo no no busque al Señor, para que no lea su palabra, para que siga en ese pozo. Llena de enfermedades, llena de resentimientos, llena de dolores, quejándome que nadie me quiere, nadie me visita, nadie me habla. Y pues, ¿cómo, verdad? Si estoy alejada del que todo lo puede. En Efesios 6:10 nos dice la palabra del Señor: finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Mire, ¿de dónde vamos a agarrar las fuerzas necesarias? Del gran poder de Dios. No lo podemos agarrar de otra fuente. No hay ninguna otra fuente que nos dé la fuerza para pelear en contra del enemigo. Cuando nosotros estamos a los pies de Cristo, cuando estamos oyendo lo que Él nos está diciendo, a veces tenemos una circunstancia que no entendemos, a veces estamos pasando cosas que no entendemos. Le digo porque a mí me ha pasado. Y cuando voy y me hinco a orar, entonces empiezo a entender por qué está pasando aquello. Entonces de ahí yo me levanto, ya sé por dónde va el Señor. Entonces ya ni siquiera puedo reclamarle, decirle, Señor, ¿por qué? Ya sé. Lo único que sigo haciendo es, Señor, aligera el paso, Señor, aligera el paso. Y empiezo a mirar qué estorbos, qué hay, y empiezo a cortar por ahí. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo, pero si yo no paso ese tiempo con el Señor, no voy a entender. ¿Y qué es lo que voy a estar haciendo? Ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Llena de preguntas, ¿verdad? Pero cuando está uno ahí, a veces ni siquiera le logra a usted preguntar cuando ya la respuesta está. Y es ¿por qué? Porque estamos disponiéndonos ahí a recibirlo a Él, a recibir esa comunión con Él. Y Él nos dice lo que pasa. En Marcos 16:17 nos dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mire qué tremendo, a los que creen. Porque si yo digo que creo en Dios, pero no hago su voluntad, no estoy creyendo. No estoy creyendo, estoy diciendo que creo, pero no estoy cumpliendo. Porque si yo creyera realmente, yo creyera que lo que Él dice, que Él es santo y poderoso, pero también dice que Él es fuego consumidor. Entonces, si yo estoy entendiendo esa palabra, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Buscándolo a Él constantemente. ¿Quiero que me consuma el fuego consumidor? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo a Él constantemente para que yo camine en la dirección que Él quiere. Pero si no lo estoy entendiendo, si no creo verdaderamente en lo que Él me dice, pues no leo la palabra, no lo busco como debiera. Y hacía ratitos nomás, ¿verdad? Pero no como debo de hacerlo, no en la dimensión que Él quiere que lo haga. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos cortitos, ¿verdad? Porque, Padre, pongo en tus manos mi camino y ahí voy. Y en la noche, Padre, cuídame cuando duermo y tengo bien cansado, ¿verdad?
ya se acabó. Entonces ahí es donde erramos, ¿verdad? Porque Él quiere ese tiempo. Fíjense que yo he estado practicando esa oración que les enseñé, o lo que les mostré de cómo ir paso por paso en el tabernáculo. Y que déjeme decirle que de repente me llevo como una hora. Porque es como ir paso por paso y tratar de no brincarse uno y ir en esa misma dirección. Pero le voy a decir algo, que siempre como va uno como a la mitad y ya siente una liberación bien grande. ¿Por qué? Porque es el Señor que lo va libertando a uno. Yo cuando recién miré todo eso le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué tanto orar por mí, por mí, por mí, por mí? Y luego sentí lo que el Señor me estaba diciendo. ¿Cómo vas a liberar a alguien si estás atada? Necesitas ser libre para poder liberar. Y porque esto se trata casi hasta el final de puro por mí, por mí, por mí. Y entonces yo decía, ¿por qué tanto por mí si yo por mí no mucho? Y pues, ¿cómo? Si todavía atados, ¿cómo va uno allá? Entonces, eso es algo que el Señor quiere que entendamos. El Marcos 16:18 nos dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Mire, yo esta palabra estoy todavía como masticándola ahí, porque yo digo, Señor, entonces quiere decir que yo puedo comer lo que sea, nomás tengo que orar por los alimentos, tú los santificas y nada me va a hacer daño, porque tu palabra dice que aun si comiere veneno, no me va a hacer daño. Pero todavía tengo que engrandecer más mi fe. Y porque después está uno, ay, creo que comí mucha grasa. Para entrar a la guerra espiritual necesitamos ponernos de acuerdo con Dios, nuestro comandante en jefe. Mire, Él es nuestro comandante en jefe. Si nosotros no estamos escuchando su voz, imagínese usted. Viene usted a recibir las instrucciones y Él extiende las instrucciones de cómo ver la guerra este día. Y usted porque no le escuchó, porque andaba muy a la carrera, pero quiere estar en la guerra, y luego ahí va con su fusil, ¿verdad? Y empieza a disparar para allá, y el Señor le estaba diciendo que había que disparar para acá. ¿A quién le está disparando? A los mismos compañeros. Imagínense. Entonces necesitamos escuchar las instrucciones de Él, necesitamos ponernos de acuerdo con Él. Algo que le voy a decir, no hay nadie que ame tanto a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a la persona que sea, como Dios la ama. No hay nadie que quiera lo mejor para esa persona como la quiere Dios. Entonces, si yo estoy en sintonía con Dios, Él me va a guiar. Pero lo triste es que a veces yo no me ponga en sintonía con Él y quiero que el Señor haga y que el Señor esto y que el Señor lo otro, y yo no estoy escuchando lo que Él quiere hacer. Y entonces puedo ir en contra de lo que Dios ha establecido. Hace mucho tiempo, cuando hubo a una persona le dio un stroke, y entonces cuando le dio el stroke, me hablaron y estaba preocupado por eso, pero dije, Señor, esta es la oportunidad para que esta persona reciba al Señor. No había habido otra manera, y pues había que aprovecharla. Y pues no la íbamos a dejar escapar, ¿verdad? Aprovechamos la oportunidad por la gracia del Señor. Y sí, la persona recibió al Señor y el cambio fue poquito a poquito, pero fue. Pero es que Dios nos da esa clase de oportunidades. A veces no lo entendemos y creemos, como dijo el Señor, que es que esta enfermedad no es para muerte. Pero nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere el Señor en aquella circunstancia, en aquella situación. ¿Qué quiere, Señor? Como mire, hace mucho tiempo mi hijo llegó enfermo del estómago, él trabaja de noche, y dijo que se había comido una pizza que le estilaba grasa, pero dijo, estaba tan sabrosa que me la comí. Pero al mismo tiempo que se la estaba comiendo, le daba asco la grasa, pero le hacía muy buena y él se la comió. Pues tenía un dolor de estómago que duramos toda la noche ahí con él, con el dolor de estómago, yo sin dormir ahí, le hacía esto, le hacía el otro, le hacía acá, todo lo que se me gastó todo el repertorio. Y entonces yo ya que le hice una cosa y le hice otra cosa y le hice otra cosa, con lo único que él logró un poquito de descanso, porque ya ni siquiera se podía acostar. De lo mal que se sentía que se asfixiaba. Nomás tenía que estar sentado y así sentado, y ni pasaba sentado en el sofá porque pasaba más en el baño. Ya no sabía si era por dónde era, pero él ya ni siquiera devolvía, ya no era pura fuerza la que estaba haciendo.
Él estaba tan mal y entonces le dijo, me dijo, hazme eso que me hiciste al principio, porque con eso sentí un poquito de descanso. Entonces le dije, mira, mijo, ahorita te lo voy a ir a hacer. Y fui, se lo hice y lo traje. Y cuando lo traje, mi hijo le dije, tú ya te tomaste esto mismo hace rato. La medicina no hace el efecto si Dios no quiere. Así que recibe a Cristo y que la medicina te haga efecto. Entonces ahí como todo él como estaba, empezó ahí y me dijo que sí y empecé a orar por él y entonces le dije, repite, estoy repitiendo, me dijo, porque no podía hablar mucho, ¿verdad? Entonces estoy repitiendo, me dijo, ok, pues ya terminamos, le di la medicina, se la tomó y al ratito me dijo, ma, ya te puedes ir a dormir, vete a dormir. Entonces ya me fui a dormir, eran como las 5 de la mañana. A las 9 de la mañana andaba yo en la cocina, se levanta él y me dice, ma, hazme un desayuno, por favor. Y le dije, no, mi hijo, si ni agua siquiera puedes tomar ahorita, mira, te voy a cocer un arrocito y te vas a tomar el puro caldito para que tu estómago vaya recuperándose. ¿Qué? Me dijo. Le dije, no puedes tomar ni agua ahorita, mijo. Y luego me levanto una botella de agua, mira, ya me la tomé. Y se pega en el estómago. Dice, no tengo nada, ni dolor ni nada. Le dije, ¿ves la grandeza de Dios? Me dio la oportunidad ahí y la logré por la gracia del Señor. Ahora cuando él anda con su cosa, le digo, ¿te acuerdas? Ay, mato abusas, me dice. Entonces, esas son las cosas que Dios hace, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro jefe celestial. Y aprovechar esas oportunidades que Él nos da. Aprovecharlas al máximo. A veces la dejamos pasar y no la podemos dejar pasar porque después no van a volver. Porque el enemigo roba eso. Y ya dejamos ir la oportunidad y va a ser difícil que vuelva esa oportunidad. En Juan 16:33 nos dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta palabra es tan maravillosa, ¿verdad? Porque nosotros a veces estamos muy afligidos, no sabemos qué, pero tenemos que confiar. En medio de la aflicción tenemos que confiar en que ya el Señor venció al mundo, el Señor venció la enfermedad, el Señor venció la muerte, el Señor venció todo. Entonces nada más tenemos que confiar en Él y seguir adelante, ¿verdad? Poniendo el oído, alistando el oído para escuchar lo que Él quiere hacer. Para que por la obra de Cristo y la guía del Espíritu Santo logremos que se cumpla la promesa que Dios estableció para nosotros en su palabra, tenemos que derrotar a nuestros enemigos tomando nuestra posición en Cristo. No podemos derrotar a los enemigos si no estamos en la posición que Dios nos ha dado. Lucas 10:19 nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuándo? Cuando estamos posicionados en Cristo. No es por mi cara bonita, ¿verdad? Es por lo que me respalda. Es por el que está conmigo. Es que logro hacer todo eso. En 1 Samuel 17:36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire qué convicción tenía David, porque él no estaba diciendo, vino a provocarme a mí, no. Está provocando al ejército. ¿De quién? Del Dios viviente. Entonces, cuando viene algo a provocarnos a nosotros tenemos que decir, estás provocando a un siervo del Dios viviente. Estás provocando a un hijo de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? No atemorizarnos. No sentirnos llenos de miedo. En el 37 dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Mire qué valiente Saúl, ¿verdad? Ahí con el niño, manda al niño y dice, ve mijito, que Jehová esté contigo. Yo me quedo acá, bien valiente él, ¿verdad? Pero mire la determinación que había en David, y esa determinación nos hace falta. Nos falta. Por eso estamos como estamos. Mateo 24:35 sí, nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mire, nosotros tenemos que aprendernos eso siempre.
un cuadro ahí donde lo miremos siempre ahí, para acordarnos que la palabra del Señor no va a pasar sin cumplirse. Entramos a la guerra espiritual cuando nos alineamos al reino de Dios. Él, por su gracia, que Él por su gracia ya nos ha dado la victoria en la lucha que estamos pasando. Eso necesitamos entenderlo. Ya en Él ya está todo hecho. En Él ya está todo listo. Nosotros somos los que estamos cortitos de vista. Como dijo Eliseo, que le dijo a Jesse, ¿verdad? El criado que tenía, le dijo, Señor, que le ábrele los ojos para que mire que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y nosotros estamos mirando, ¿qué? Los que están en contra nuestra. No estamos mirando los que están a favor nuestro. Y entonces necesitamos que se nos abran los ojos así también. En Juan 15:19 nos dice la palabra del Señor. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y nosotros necesitamos eso, ¿verdad? Estar mirando lo que Dios está haciendo en los cielos para que se haga lo que Él quiere aquí en la tierra. Pero nosotros a veces estamos declarando completamente lo opuesto a lo que Dios quiere. Estamos abriéndole la puerta al enemigo en vez de cerrársela. Y ahí es donde perdemos muchas veces. Empezamos nuestra guerra espiritual con una oración de reconocimiento, confesión y aceptación de nuestros pecados. Al entregarlos al Señor Jesucristo es como si estuviéramos frente al trono de bronce del Antiguo Testamento, del tabernáculo del Antiguo Testamento que presenta la cruz de Cristo. Es lo que les mostraba al principio, ¿verdad? Cuando entramos ahí al primer lugar donde estaba el altar ese de bronce, ahí es donde nosotros llegamos, pero no llegamos nomás por así, no, ahí es donde empezamos a reconocer nuestro pecado, a entregarle a Él, aún aquello que mire que esté escondidito, aquello que ni siquiera, por decir así, de repente usted siente alguito, pero por ahí escondido y usted lo ignora, usted no dice nada, usted lo sigue dejando ahí. ¿Por qué? Porque parece que es inofensivo. Un pensamiento. ¿De dónde viene ese pensamiento? Entonces, esas cositas son las que tenemos que poner ahí. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que son las zorras pequeñas las que echan a perder la viña. Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo dejamos que ya no robamos, ya no decimos malas palabras, pero también ya no hacemos las cosas grandes, ¿verdad? Pero aquellas cositas chiquitas, pensamientos, enojo, ira, que ahí estamos todavía cargando, ¿verdad? Esas cosas las tenemos que entregar. No nos las podemos quitar por nosotros mismos, las tenemos que entregar al Señor para que sea el Señor tomando todo eso y sanando y restaurando, pero necesitamos despojarnos de todo eso. En Levíticos 9:7 nos dice la palabra del Señor, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Mire, ellos tenían que ir ahí al altar y hacer su ofrenda por su pecado, por su familia, por ellos mismos. Y nosotros nos toca también eso, reconocer nuestro pecado, reconocer aquellas cositas que nos han estado impidiendo escuchar la voz de Dios. Aquí es el lugar del sacrificio en donde el sacerdote presentaba los animales muertos sacrificados como ofrenda para limpiar primeramente sus propias culpas como también las del pueblo. En primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En eso confiamos, que si confesamos nuestro pecado, aún por más chiquito que creamos que es significante, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo nos lo está recordando, por algo es. Entonces tenemos que sacarlo, tenemos que entregarlo y confiar en Él, que Él nos va a limpiar de toda maldad. Después del sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, recibimos el perdón por nuestros pecados solo a través del poder de su obra redentora que nos reconcilia y nos permite acercarnos confiadamente a Dios Padre, buscando su oportuno socorro
por su gracia, no porque lo merezcamos. Eso es otra cosa que tenemos que reconocer. Es por su amor, por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, porque no merecemos nada. Lo único que merecíamos era estar clavados en lugar del Señor en la cruz. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos paz con Dios únicamente cuando somos perdonados. Por eso muchas veces nosotros venimos a querer orar y no encontramos ni las palabras, estamos ahí un ratito, nos levantamos y nos vamos, porque no hay paz. No hemos hecho la paz con Dios, no hemos reconocido nuestro pecado, no hemos recibido el perdón de nuestros pecados y muchas veces no nos hemos perdonado a nosotros mismos y eso nos impide que tengamos paz. Y también nos impide pues que escuchemos la voz del Señor y por eso estamos ansiosos, ¿verdad? Llegamos ahí un ratitito y ya estamos mirando el reloj y ya llevo 5 minutos y ya llevo 10 y ya con esto tiempo, ¿verdad? Y ya estamos ahí desesperados que ya queremos ir a hacer otra cosa y más cuando tenemos un montón de platos allá que lavar. Y un montón de ropa. Aquí reconocemos la cruz de Cristo. Le damos gracias por su eterno sacrificio, por el derramamiento de su propia sangre que nos trajo el perdón para nuestros pecados, otorgándonos salvación y vida eterna. Lo adoramos en reconocimiento de quién es Él. Esa es otra de las cosas. Nosotros lo adoramos por quién es Él, por lo que Él hizo a favor nuestro, no por otra cosa. Claro que Él no se queda con nada y siempre nos da mucho más de lo que le pedimos, ¿verdad? Pero tenemos que venir teniendo ese momento, ese tiempo donde podamos adorarlo a Él, nada más por lo que Él es, nada más por lo que Él ya hizo por nosotros. Admirando su grandeza, su amor, su misericordia infinita para con nosotros, agradeciéndole por los privilegios a los cuales nos ha hecho acreedores por su infinita gracia. Él nos ha hecho acreedores a un montón de privilegios. Mire, yo le decía a alguien, nada más el que Él nos haya dado su nombre. Qué cosa tan maravillosa Dios hace, ¿verdad? De otorgarnos su nombre, para que nosotros lo usemos como queramos. Cuando vamos a una parte, es que yo soy cristiano, que estoy usando el nombre del Señor. Y si no me porto bien, ¿qué? ¿Cómo dejé el nombre del Señor? Y los demás están mirando y dicen, ay. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso también, ¿verdad? Nosotros necesitamos cuidar, honrar al que nos ha honrado. Primera de Corintios 29:13 nos dice la palabra del Señor. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren nomás, Él murió por nosotros. Nosotros merecíamos ocupar el lugar de Él, pero Él se sacrificó por nosotros y nosotros necesitamos ser agradecidos, agradecerle a Él. Después de reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no solo fue para perdón de nuestros pecados, sino que también nos libra del pecado original, de la maldición de la ley, rompe con nuestros pecados generacionales, justificándonos, reconciliándonos con Dios el Padre, nuestro Padre Celestial, restaurando nuestra comunión con su Santo Espíritu por su sangre, que es suficiente para librarnos de toda maldad, dándonos sanidad y vida eterna. Mire todo lo que compró el Señor para nosotros. Isaías 53:5 nos dice la palabra del Señor, mas Él herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, Señor, amén. Y en Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire cómo es tan grande y maravillosa su gracia, ¿verdad? En el versículo 14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
En el 15 dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, ¿para qué nos está dando esta palabra? Para que tengamos confianza en lo que estamos diciendo. Él ya los venció, Él ya los humilló, y nosotros tan temerosos, ¿verdad? En Colosenses 1:13 nos dice, y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire qué tremendo. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza. Y todo esto que le leí va ¿dónde? En el primer pasito, ¿verdad? Allá en el altar de bronce. Ahí es donde reconocemos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Allí es donde le damos gracias por habernos librado de todo eso. Allí es donde le damos gracias porque Él nos ha librado, porque Él nos ha perdonado, porque ahora el enemigo no tiene nada en contra de nosotros. Nada. Si nosotros creemos la palabra. Entonces vamos a dejarle hasta aquí porque el tiempo nos corretea y nos gana. Así que vamos a orar un momentito, vamos a pedirle al Señor que Él venga a limpiar nuestro corazón y que siga ministrándonos durante la noche. Y si nos la pasamos en vela y en vigilia, gloria a Dios. Así que póngase de pie, por favor. Padre, en esta noche venimos dándote muchas gracias, precioso Dios santo y poderoso, porque tú eres muy bueno, precioso Dios, y a ti, Señor, adoramos, glorificamos y exaltamos. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nosotros reconocemos tu grandeza, tu amor, tu señorío sobre todas las cosas, Padre. Oh, precioso Dios, te damos gracias, Señor, porque tú, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande, ocupaste nuestro lugar en aquella cruz, precioso Dios. Y no solo eso, Señor, llevaste, Señor, bendito Dios, el acta que nos acusaba, aquella acta, Señor, con la cual el enemigo venía a acusarnos, con la cual el enemigo venía a atacarnos, y tú la clavaste en aquella cruz, precioso Dios santo y poderoso, para que Él no tuviera nada más en contra nuestra, precioso Dios. Te pedimos perdón, precioso Rey santo y poderoso Dios. Te pedimos perdón por la incredulidad, porque no hemos creído verdaderamente tu palabra. Ayúdanos, Señor eterno, maravilloso, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de Jesús te pedimos. Precioso Dios, limpia el entendimiento, Padre. Precioso Rey, ayúdanos, Señor, a comprenderla con claridad. Quita, precioso Dios santo y poderoso, la ceguera que el diablo puso en nosotros, Padre. Oh, bendito Rey, clamamos a ti, precioso Dios santo y poderoso, para que, precioso Rey, así, Señor eterno, maravilloso, como la sangre, Padre bendito de gloria, de los animales, precioso Dios, esparcida, precioso Dios, en los cuernos del altar, tú vengas, Señor eterno, maravilloso, cubriendo, Señor, nuestros oídos, Padre, con esa sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, limpiando nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra con claridad, precioso Dios santo y poderoso, y así, precioso Dios, tu palabra entre a nuestros oídos, Padre. Oh, precioso Dios, entre a nuestra mente, deshaciendo, desintegrando, desbaratando todo entenebrecimiento, precioso Dios santo y poderoso, llegando a nuestro corazón, precioso Dios santo y poderoso, ese corazón, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, que tú viniste a reclamar, precioso Rey santo y poderoso, que nuestro corazón se llene de tu palabra, Padre. Oh, precioso Dios santo y poderoso Rey, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Queremos alinearnos contigo, queremos hablar tu palabra, queremos creer tu palabra, precioso Dios santo y poderoso, y te damos gracias, Señor, porque tú ya lo hiciste posible. Ahora te rogamos, precioso Dios, que quites, Señor, toda incredulidad de nosotros. Nosotros venimos entregándotela, Padre. Te la entregamos, Señor, la ponemos a los pies de la cruz, las ponemos, Padre bendito de gloria, en ese altar de bronce, mi Dios eterno, santo y poderoso. Ponemos toda incredulidad, toda duda, toda culpa que sigue persiguiéndonos, Padre bendito de gloria, la depositamos en ese altar de bronce, depositamos la amargura, depositamos, precioso Dios santo y poderoso, precioso Dios, toda negatividad, todo fatalismo, venimos depositándolo en ese altar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Toda soberbia, toda rebelión, precioso Dios santo y poderoso. Oh, precioso Dios, toda hiperactividad que no nos deja, Señor eterno maravilloso, conformarnos a tu voluntad. Venga, Señor eterno maravilloso, venimos entregándotela, Padre, y rogamos, Señor eterno maravilloso, santo y poderoso Dios, que descienda fuego celestial y sea consumido todo eso en ese
ese altar, Padre, y tú limpies, precioso Dios, cada fibra de nuestro ser, Padre. Oh, precioso Dios, venimos clamando a usted, mi Dios eterno, santo y poderoso, para que el poder de su palabra, Señor, venga haciendo, Señor, en nosotros esa limpieza profunda que necesitamos, precioso Dios, santo y poderoso. Venimos clamando a usted, precioso Dios, para que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y justicia, nos ayude a entender los tesoros escondidos en Cristo, precioso Espíritu Santo. Usted es nuestra fortaleza, usted es el que levanta nuestra cabeza, usted es el que nos guía a toda verdad y justicia, bendito Rey Santo y poderoso Dios. Venimos, precioso Señor Jesucristo, oh precioso Dios, dándole gracias, Señor, porque usted descendió del cielo como pan, precioso Dios, para sustentarnos, como pan para alimentarnos. Precioso Dios santo y poderoso, para preservarnos, Padre. Le damos muchas gracias, precioso Señor Jesucristo. Gracias por su amor eterno, incomparable y maravilloso. Usted lo adoramos, lo bendecimos, le damos gloria, honra y alabanza. Bendecimos y adoramos su nombre santo, maravilloso, Señor, por todo lo que usted ya ha hecho, por todo lo que usted está haciendo en cada área de nuestras vidas, Padre. Oh, precioso Dios, le damos gracias, Señor, porque cuando estaba en la cruz usted dijo, consumado es, y terminó con toda la obra, mi Dios eterno, santo y poderoso. Y ahora nosotros, Señor, podemos recibir, precioso Dios, todo lo que usted tiene para nosotros. Muchas gracias, precioso Señor, santo y poderoso Dios. Gracias, Señor, porque usted es tan grande, tan glorioso, tan maravilloso. Y usted vino, precioso Dios, santo y poderoso. Oh, precioso Dios, a darnos todo lo que nosotros necesitábamos, Padre. Ayúdenos a entenderlo con claridad, precioso Dios, santo y poderoso. Y así, precioso Dios, le damos gracias porque sabemos, Señor, que para usted no hay nada imposible, mi Dios eterno, santo y poderoso Dios. Para usted todo es posible, mi Dios eterno, santo y poderoso. Levantamos delante suyo, Padre bendito de gloria, esa situación, Padre bendito de gloria, que estamos pasando, Padre, esa situación que nosotros no encontramos, no sabemos qué hacer, Padre, pero sabemos, Señor, que usted ya tiene la respuesta, que usted ya tiene el camino por donde vamos, precioso Dios santo y poderoso. Oh, precioso Dios eterno, Rey, ayúdenos a mirar con los ojos de su Espíritu, ayúdenos a ver con la luz de su Espíritu, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, para saber por dónde va usted, Padre bendito de gloria, y alinearnos completamente a su voluntad. Le damos muchas gracias, Padre precioso, maravilloso, porque usted es grande y poderoso y porque usted hace posible todas las cosas. A usted le adoramos, precioso Dios santo y poderoso Rey, y le damos muchas gracias, Señor Jesús, por ese nuevo pacto, Señor, que usted nos extendió. Ese pacto, Señor, escrito con su sangre gloriosa, mi Dios eterno, santo y poderoso. Gracias, divino Señor, santo y poderoso. Nosotros lo recibimos, precioso Dios santo y poderoso, y nos decidimos, Padre bendito de gloria, a creer su palabra, a confiar plena y completamente en el poder de su fuerza. Nosotros le entregamos ahora la angustia, le entregamos la preocupación, precioso Dios santo y poderoso, y recibimos su paz, precioso Rey santo y poderoso Dios, la paz de saber que usted está en control, la paz de saber que no hay nadie que nos ame a nosotros y que ame a los nuestros como nos ama usted, Padre bendito de gloria, y no hay nadie que quiera, precioso Dios santo y poderoso, para nosotros lo mejor como lo quiere usted, mi Dios eterno, santo y poderoso. Le damos gracias, Señor bendito Rey santo y poderoso, aun cuando a veces no miramos su luz, Padre, aun cuando vamos a tientas en la oscuridad, podemos confiar plena y completamente en usted, Padre, que usted está con nosotros, guiándonos, Padre bendito de gloria, usted está con nosotros, ayudándonos, precioso Dios santo y poderoso. Le damos gracias, eterno Señor, y decidimos, precioso Dios santo y poderoso, caminar a la paz suyo. Decidimos, Señor eterno maravilloso, despojarnos de toda falsa carga y entregársela, Padre. Le entregamos esta carga demasiado pesada que ha sido, Señor, su palabra dice, precioso Dios santo y poderoso, que su carga no es pesada, mi Dios eterno, santo y poderoso, sino que es ligera, Padre. Y si nosotros hemos ido cargando una carga pesada, nosotros nos despojamos de ella en esta noche y la ponemos en sus manos, Padre. Así, precioso Dios, le damos muchas gracias por todo, lo ponemos todo en sus manos, dándole gloria, honra y alabanza, cancelando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo todo aquello que quiera levantarse en contra nuestra, de lo nuestro y lo nuestro. Precioso Dios, en contra de la paz que usted nos ha dado, Padre, le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito Rey. Aleluya. El Señor es grande y poderoso.
A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda